En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Estaba pensando yo que hace días que la monarquía, como institución, como filón de relatos interesantes, que lo es, hace días que no se asoma a este paseo diario por la historia, pero yo diría que ya va tocando. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, y hoy víspera de la gala de entrega de los premios Ondas, hoy vamos a hablar de una reina que, mira tú por dónde, tal vez merecería un Ondas, o por lo menos un cierto reconocimiento. Yo se lo daría. Como la, a ver cómo decimos esto, como la más profesional, o la más honesta, o la más sensible que hemos tenido en España, mejorando lo presente, como se suele decir, ¿eh? Vale, resumiendo. No estoy de acuerdo. Ya No de mejorar la presente. Ya lo sé. Resumiendo, tal día como hoy, 13 de noviembre de 1876, murió María Victoria del Pozzo. El 9 de noviembre. Murió el 9 y lo contamos el 11. Lo contamos el 13 porque se nos acumulan los... Me hago un lío ya con las fechas. Bueno, pues sí que no son importantes. No son importantes. Lo que pasa es que se nos acumulan muchos temas en un mismo día y me da mucha pena. Hay que distribuir. Me da pena dejarlos. Bueno, atrás. Pues 1876 murió María Victoria del Pozzo, conocida como la reina de las lavanderas. La reina de las lavanderas, sí, señor. Y es verdad que hace por lo menos 5 o 6 acontecidos que no salimos del siglo XX, no nos hemos ido más atrás, y no solo, porque es que hace 8 o 9 acontecidos que no hablamos de reyes. Y yo no te diré que lo echaba en falta, pero no sé, me chocaba. Yo estaba con síndrome de abstinencia directamente, tengo ya temblores. Y hoy hablamos de una reina que mira que es raro, pero me cae bien a mí, y que le cayó mal a casi toda la élite española. Quizás por eso me cae bien a mí. Es una reina consorte, como tú has dicho, efectivamente, profesional, pero profesional de verdad. Una reina odiada porque era extranjera, ya ves tú, como si hubiéramos tenido aquí alguna consorte de pura cepa española. Bueno, sí, tuvimos una, la Moñas de María de las Mercedes, la Dalia que cuidaba Sevilla en el Parque de los Montpensier, que fue la primera mujer de Alfonso XII, era española. Pero bueno, es que esta mujer duró menos que un bollicao en la puerta de un colegio. Se murió a los 5 meses de ser reina, o sea que no contabiliza. Las demás, fíjate, la ex, Sofía, griega. Todavía no habla bien castellano después de 55 años en este país. Victoria Eugenia, inglesa. Cristina de Habsburgo, como su propio nombre indica, austriaca. O sea, pero llegó a reinar en España María Victoria dal Pozzo de la Cisterna, conocida como la húmeda, no me extraña, dada la mala leche española, sí, bueno. Y fue rechazada por extranjera, cuando esta reina consorte le da 50 vueltas en honestidad, profesionalidad y saber estar a todas las demás. Era, que no lo he dicho, la esposa de Amadeo I de Saboya y murió muy joven, murió con solo 29 años el 9 de noviembre de 1876. Como nadie nos habla de ella en el colegio, primero porque es que era la consorte y las consortes no contaban, como nadie sabría decir, ni siquiera de oídas, quién fue esta reina consorte de España, pues yo creo que hoy podríamos hacerle un poco de caso. Venga. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much. Pero tampoco nos puede extrañar mucho, ¿eh? Quiero decir, si apenas nos han hablado del rey de España, de Amadeo I de Saboya, pues nos habla muy poco, sale por ahí pregunta. O sea, no tal, mucho menos nos iban a hablar de su mujer. Pues fíjate, yo no la conocía. Yo no tenía idea. No, en su momento ni idea. Me la descubrió hace 12 años la periodista y escritora Carmen Gallardo con su libro La reina de las lavanderas, pero antes yo no tenía ni idea de nada. Hace 2 años contamos un episodio concreto y tremendo que sufrió la reina María Victoria nada más llegar al trono. Un episodio conocido como la rebelión de las mantillas, que consistió en una encerrona que organizaron las señoras cayetanas aristócratas para humillarla y decirle: no te queremos entre nosotras, bonita. A nosotras nos gustan las borbonas, que nos roban mejor. La reina María Victoria fue muy odiada por las cayetanas y muy querida por las lavanderas. Eso ya da una de las razones para que hasta hoy mismo se la considere la mejor consorte que ha tenido España. Y a la vez que vamos a contar uno de los episodios que lo demuestran, vamos de paso a conocer un oficio llevado a cabo solo por mujeres, tremendamente duro y con una altísima mortalidad, que era el oficio de lavandera. Estamos ya
en una época, en una sociedad tan tecnológica y tan mecánica, que de verdad que nos cuesta trabajo entender cómo una labor tan cotidiana como lavar la ropa se podía hacer sin lavadora. Para mí es el mejor invento después de la rueda, como te puedes imaginar. Hemos visto en el cine infinidad de escenas donde se ve a mujeres de los pueblos en los lavaderos comunitarios. ¿Aún existen lavaderos de estos? Sí, existen en muchos pueblos, incluso se conservan para que no perdamos esa memoria de lo que había que hacer. Y también hemos visto mujeres yendo al río a lavar de rodillas con el lomo doblado. La película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, creo recordar que empieza con cuatro mujeres lavando en el río, una Penélope Cruz y otra es Rosalía, en un papelito pequeño que ahí le dio Almodóvar. Pero es que podemos imaginar cómo eran esas escenas en las grandes ciudades. Bueno, pues como esa, pero con cientos de mujeres, me imagino, ¿no? Imagínate, miles, varios miles. Lavanderas en las orillas del Manzanares en Madrid, en las orillas del Ebro en Zaragoza, en las orillas del Turia en Valencia, en el Guadalquivir en Sevilla. Eran mujeres y niñas, porque en el oficio de lavandera también estaban niñas de 10, de 12 años, que no iban a lavar su ropa ni la de su familia, sino la ropa de los demás. La propia ropa se podía lavar en pequeños lavaderos en las casas de vecinos o en las fuentes de las ciudades, pero las familias ricas entregaban su ropa para que se la lavaran. Y también había que lavar la ropa de los hospitales que habían estado en contacto con enfermos contagiosos, sábanas, fundas de almohadas, colchas, cortinas. El oficio de lavandera era durísimo, era muy duro, pero fue especialmente duro en Madrid. Esto funcionaba de la siguiente manera. La lavandera tenía que recoger la ropa, llevársela hasta el río, que pesaba lo suyo, la lavaba y la devolvía limpia y seca en el mismo lugar donde la había recogido. Todo esto tirando de un chiquillo, y haciéndolo con el chiquillo, ya te digo, sujeto a la espalda, si el muchacho era muy pequeño, pero si ya tenía 3 o 4 años, pues los agarrados de la mano o los niños correteando por allí mismo mientras las madres lavaban con un ojo puesto en el crío y el otro, bueno, pues en la ropa. Por poner 2 ejemplos, Pablo Iglesias, fundador del PSOE y UGT, era hijo de una lavandera gallega. Vinieron muchas gallegas. Bueno, pues él era hijo de una lavandera gallega del Manzanares. Y la madre del escritor Arturo Barea también fue lavandera. Él mismo habla de ello, lo cuenta en La forja de un rebelde. Bueno, pues era el panorama cuando la reina de España, María Victoria, llega a Madrid para instalarse en el Palacio Real. No sé si me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. No sé si me besaste o me curtiste, pero en ti confluyen todos mis caminos y tu luz hoy me atraviesa cada día. Tal vez fue por tu lluvia ausente, quizás tu noche encendida, pero crucé el puente de los franceses y ya jamás regresaría. Madrid de todas las suertes. Claro, para el que no lo sepa, no lo conozca, la espalda misma del Palacio Real de Madrid está justo encima de por donde pasa el río Manzanares. Está justo encima, en esa depresión tan grande que hay, pues ahí está. Pero ella, María Victoria, no veía desde Palacio aquel panorama de mujeres poblando las orillas y cientos de sábanas tendidas, porque primero no pasaba por esa parte de ahí. Esa era una parte muy fea, eso eran los arrabales. Cerca de allí estaba el barrio de las Injurias. Con este nombre imagínate lo que era. Era un barrio chabolero, infecto, mísero, con aguas negras, de una pobreza indescriptible. Y esas cosas, oye, no se las enseñaban a los reyes. Bueno, a veces. Sí. Sigamos. Pero un día la reina María Victoria salió con una de las pocas amigas que tenía a dar una vuelta por la ribera del Manzanares y allí vio de cerca el trabajo de las lavanderas. Se sorprendió por varias cosas. Además del trabajo duro de aquellas mujeres, que los niños más pequeños pues que no tuvieran un sitio donde estar mientras sus madres trabajaban y que los niños más mayores estuvieran corriendo pues por allí sin escolarizar. Animalico. Se creía la reina que a los pobres se los escolarizaba. María Victoria, pese a que estaba rodeada de haters que le dedicaban todos sus desprecios y no aplaudían ni una sola de sus iniciativas, ella no paraba de tenerlas. Ella tenía ideas e intentaba ejecutarlas, utilizando además su propia fortuna
porque ella era una tía con mucha pasta y se vino con mucha pasta. Los últimos Borbones lo que usan es los presupuestos generales para gastárselo. Ella no, esta se trajo su dinero y la utilizó, entre otras cosas, por ejemplo, para crear comedores sociales u hospitales, de su dinero. Para ello tuvo mucho apoyo de Concepción Arenal. Sí. Escritora, era experta en derecho, periodista, se hicieron muy amigas. La reina le consultaba sus iniciativas, oye, ¿qué te parece esto? He pensado. Y la más importante fue la que se conoció como Asilo de Lavanderas o la Casita del Príncipe. Hombre, lo del Asilo de Lavanderas se deduce muy claramente por dónde va, ¿no? Pero lo de la Casita del Príncipe, ¿por qué? ¿Eso qué es? Pues esto es bonito, pues porque la asignación de los presupuestos generales del Estado para el Príncipe de Asturias la empleó la reina María Victoria en la construcción del Asilo de las Lavanderas. El Príncipe de Asturias, el hijo mayor de los reyes Amadeo I y María Victoria, Manuel Filiberto se llamaba, era un niño de menos de 3 años cuando se puso la primera piedra del Asilo de Lavanderas y tenía poco más de 4 cuando se inauguró. Es decir, era un niño que no necesitaba 25.000 pesetas de asignación. De la época. De la época. Que era un pastizal. Eso era, ¿pero para qué? ¿En qué se gasta un niño de 3 años 25.000 pesetas de entonces? Pues, bueno, era una cantidad que una lavandera no lo hubiera ganado ni en 5, yo creo que ni en 10 vidas que se tirara trabajando sin parar. Pues eso pensó la reina María Victoria. ¿Que para qué quiere mi hijo esto? Que todo el dinero que de la asignación se destinara a los terrenos, la construcción y la dotación de personal del Asilo de las Lavanderas, que es lo que podría considerarse la primera guardería de Madrid. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba situada el asilo? Muy cerca del río Manzanares, por razones obvias, de la estación de Príncipe Pío, para entendernos quien conozca Madrid, porque las lavanderas tenían que dejar allí a sus niños mientras trabajaban. 8 monjas se encargaban de atender a los críos. También había maestras para los niños que ya podían recibir las primeras letras y nodrizas que pudieran alimentar a los bebés. Los medicamentos que se necesitaban los proveía la farmacia real. Los médicos que atendían también los mandaban desde Palacio. También había varias camas por si alguna lavandera caía enferma o sufría algún accidente mientras estaba trabajando allí. Bueno, en total allí se podían atender a 300 niños y niñas de entre 2 meses y 5 años. Por eso será considerada la primera guardería infantil que hubo en España. ¿Y había gente que estaba en contra de eso? Pues, contra esta mujer, claro. Todo era la extranjera y esta mujer que se habrá creído que vuelva a los Borbones, por favor. De haber durado más el reinado de María de Saboya, esta mujer hubiera hecho más cosas también, bueno, se supone, ¿no? Segurísimo, porque era una mujer, ojo, era casi una beata desde mi punto de vista, era una mujer muy cristiana, pero una mujer muy íntegra y sobre todo muy trabajadora, se tomó muy en serio su papel, sí. Pero bueno, los españoles consiguieron aburrirles a Amadeo y a ella y bueno, los echaron. Apenas estuvieron aquí 3 años, no llegó, pero la idea de la reina María Victoria fue tan buena que se replicó en varios lugares de España y el Asilo de las Lavanderas de Madrid se mantuvo en pie hasta que empezó la dictadura ultraderechista de Franco. Hasta ese día, hasta el 36, hasta el 39 duró. María Victoria Dal Pozo de la Cisterna, la reina de España más desconocida, murió con solo 29 años en San Remo, víctima de la tuberculosis, el mal de la época. Las lavanderas españolas, cuando se enteraron, enviaron una corona de flores, todavía se guarda, una corona de flores de seda confeccionada con sus propias manos. En la Basílica de Superga, recomiendo quien pueda ir que lo visite a 9 kilómetros de Turín, está el Panteón de los Saboya. En la cripta está la tumba de María Victoria y una lápida escrita en castellano donde dice: en prueba de respetuoso cariño a la memoria de doña María Victoria, las lavanderas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Tarragona, a tan virtuosa señora. Esto es una reina profesional, no las otras. Pues qué bien, Nieves, qué historia más chula, de verdad, y qué penita. Pero bueno, es lo que tiene la historia. Y cuando la revisas a veces te quedas un poco así. Hubiera sido una gran reina. Un poco chof. Bueno, chof, venga, mañana más. Mañana más. Un beso. Gracias, Carlas, otro para ti.